Em, Les voy a hablar sobre fracturas, luxaciones, esguinces, tendinitis, desgarros musculares y lesiones de ligamentos, que probablemente es lo que más van a ver ustedes en urgencias y lo que pues deberían tener pues claro globalmente en la cabeza. Entonces, hablando de fracturas, ¿qué es una fractura? Fractura es básicamente la pérdida de la continuidad de un hueso, es decir, cuando un hueso pierde sus propiedades mecánicas por un evento traumático y se produce pues una lesión en este hueso que generalmente pues puede ser una lesión muy seria, muy grave, o una lesión muy leve, pues simplemente una fractura no desplazada. Pero es importante que ustedes entiendan que no solamente las fracturas, pues la fractura es una pérdida de la relación de continuidad del hueso, sino que también existen tipos de fracturas. En general hay dos tipos de fracturas, la que ocurre en el hueso sano y la que ocurre en el hueso enfermo. Ustedes pueden tener una lesión traumática, una persona completamente sana, un accidente de tránsito y, por ejemplo, una fractura del fémur, una fractura ocurrida en una motocicleta, o uno puede tener una fractura patológica, por ejemplo, en un paciente con un cáncer, con una enfermedad metastásica, como es el caso que ustedes ven aquí en el lado derecho, donde se ve una lesión, un apolillamiento de todo ese hueso proximal, de ese fémur proximal, y este paciente presentó una fractura patológica. Entonces, todas las lesiones que ocurren en huesos enfermos, con quistes, con enfermedades metabólicas, por ejemplo, una fractura patológica sería un paciente con una osteogénesis imperfecta. Una fractura patológica sería un paciente, un niño con un quiste óseo, donde se produce una fractura en la zona donde está el quiste óseo. Entonces eso es muy importante porque casi siempre las fracturas patológicas ocurren con eventos muy leves, es decir, es un paciente que por ejemplo está en su casa, es un paciente que está cursando con una enfermedad metastásica y una enfermedad oncológica y de pronto el paciente tiene un traspiés en la casa, se resbala, se golpea con el borde de una mesa y ¡pum! Sorpresa, una fractura del fémur. Eso pues no le cuadra a uno pues que uno se fracture el fémur con una cosa tan boba y realmente es porque el hueso ya estaba previamente enfermo. El manejo pues es un poco diferente porque tiene que ver no solamente con el tratamiento de la fractura del hueso que está enfermo, sino la patología de base. Doctor, A una pregunta. veces, ¿sí? ¿Una persona con osteoporosis siempre se va a considerar una fractura patológica o no necesariamente? Sí, la fragilidad ósea es dentro de las enfermedades del hueso, entonces puede catalogarse como una fractura patológica. Por Ok, ejemplo, en gracias. viejitos ocurren compresión de las vértebras, progresivamente se comienzan a colapsar las vértebras. Miren cómo en mujeres después de los 50 años, cuando empiezan la menopausia, es muy frecuente la fractura de muñeca, cuando se caen. Y en los viejitos en general, por ejemplo, las fracturas de esta región, de la región intertrocantérica y subtrocantérica del fémur, es muy común con caídas que se hagan una fractura patológica por un hueso que esté ya enfermo, que está con osteopenia. El doctor Lira les va a hablar mucho sobre eso, sobre fragilidad ósea y todo lo que es. Hay una clínica inclusive que se llama clínica de fragilidad donde uno debería manejar los pacientes mayores y debería uno manejar esa parte, ¿no? Sobre todo en mujeres, como les digo. Entonces, la clasificación de las fracturas tiene que ver básicamente con el trazo de fractura que tenga, es decir, cómo es la personalidad de esa fractura. Ustedes pueden tener fracturas que son simplemente un trazo transverso, pueden tener fracturas de un trazo oblicuo corto, pueden tener fracturas en fragmento en mariposa, que es lo que ustedes ven aquí, que se ve cómo se hace una fractura transversa, pero al mismo tiempo hay un fragmento que se suelta. Eso tiene que ver con un trauma donde el vector de fuerza que actúa sobre el hueso es un vector que da pues lineal, o sea, lateral, pero además hay algún efecto torsional. Entonces la combinación de esos dos vectores de fuerza producen un fragmento en mariposa. Cuando cuando la lesión es netamente rotacional, por ejemplo, en un jugador de fútbol, miren lo que pasa, una fractura en espiral, como se ve acá, larga, que tiene como, uno mira y es como si fuera un portapluma, como, no sé si ustedes se acuerdan de esas plumas que se untaban de tinta para escribir, como en las películas antiguas, uno ve. Desde eso se dice que tiene forma de portapluma por esto, porque se ve así como unos picos. Fracturas conminutas, por ejemplo, estas fracturas son generalmente producidas por lesiones por arma de fuego de altísima velocidad. Un paciente que recibe un balazo por un fusil o un arma de alta velocidad, pues probablemente el impacto en el hueso produce estas fracturas que son con conminución. Conminución quiere decir que en el foco de fractura hay varios fragmentos.
Y por último, aquí les dibujo, hay un dibujo de una fractura segmentaria. ¿Qué es una fractura segmentaria? Es aquella que ocurre en dos partes, en dos niveles del hueso comprometido. ¿Cuál es la característica? Que usualmente el segmento, o sea, la parte intermedia, aquí hay una fractura en la parte superior, una fractura en la parte inferior, y este segmento usualmente es mucho más largo en su longitud que la medida transversa del hueso. Entonces uno habla de un segmento cuando ese pedazo de hueso que está intermedio es mucho más largo que el diámetro transverso del hueso. Porque si es muy pequeñito, podría uno considerarlo como un fragmento en mariposa. La O, que es una, digamos, organización mundial de la Asociación de Osteosíntesis que tiene su sede en Suiza, es tal vez como el ente académico más grande que hay en el mundo referente a trauma. Es la persona en Suiza y eso pues ahí confluyen todos los países de Europa y países como también de América, Norteamérica, Canadá, donde en la O se investiga muchísimo sobre traumas, donde más se diseñan productos para el tratamiento de las fracturas, o sea, placas, tornillos, todos los aditamentos que se quieren. Y ellos además hacen una clasificación universal de las fracturas que vale la pena que la lean y no se la memoricen, pero por lo menos que se familiaricen. Ustedes buscan clasificación de fracturas de AO y ellos básicamente lo que hacen con esta clasificación es dividir qué tipo de hueso es el que se fracturó y cuál es la característica de la fractura. Es básicamente decir en qué zona del hueso está ocurriendo la fractura, qué hueso fue el que se fracturó y cuál es la característica específica de esa fractura, si es transversa, fragmento de mariposa, si tiene convolución. La O es como les digo, importante y léanlo. Lean lo que es interesante. Tiene clasificación de niños y adultos además. Entonces es muy chévere porque es muy sistemática la clasificación y uno habla como el mismo idioma. Bueno, además ustedes deben entender que las fracturas pueden ser cerradas o abiertas. Cuando se habla de una fractura abierta. Una fractura abierta es cuando el foco de fractura se comunica con el medio externo. Como ustedes viendo en esa imagen, hay una luxofractura del tobillo. Entonces es muy importante entender que uno sí tiene que diagnosticar una fractura abierta. ¿Por qué? Porque es una urgencia en ortopedia. Un paciente con una fractura abierta que no se diagnostica, ese paciente está condenado a infectarse. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar entre una fractura cerrada y una fractura abierta. No necesariamente una extremidad fracturada que tiene una herida es una fractura abierta. Uno tiene que comprobar que ese foco de fractura está comunicado con el medio externo. Pueden tener una fractura de tibia transversa del tercio medio y una herida en la rodilla y eso no es una fractura abierta. Entonces es muy importante documentar si es una fractura abierta o no por el riesgo que existe de que si no es el manejo adecuado, pues el paciente se va a sobreinfectar. Y además, pues, bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de una fractura? Lo primero, el paciente le duele. El hueso duele muchísimo cuando uno se fractura porque el periósteo del hueso está muy ricamente inervado. Entonces, el dolor es muy severo cuando una persona se fractura. Siempre que vean una lesión en una extremidad que ustedes vean que le duele muchísimo al paciente, probablemente lo que tiene es una fractura. Ven una deformidad en la extremidad, indudablemente, sobre todo si la fractura está desplazada, hay edema, puede haber crepitación en el foco de fractura, por ejemplo, cuando uno mueve la extremidad y toca el sitio de la fractura, uno siente que los huesos rotos rozan uno con otro, y si hay varios fragmentos, por ejemplo, una fractura comminuta, pues hay crepitación, y lógicamente una limitación funcional, sea el miembro superior o el miembro inferior. Entonces, ¿cómo diagnostico además de la clínica una fractura? Es muy importante tomar radiografías simples en dos proyecciones. Súper importante. ¿Por qué en dos proyecciones? Porque ustedes tienen que tener una visión tridimensional del problema. Las fracturas, puede ocurrir que usted vea una sola proyección y a usted le parece que la fractura no está desplazada y al tomar usted la radiografía lateral, que la está haciendo en 90 grados, usted se da cuenta que efectivamente hay un gran desplazamiento. Es muy importante tener una radiografía AP y una radiografía lateral. Pero no solamente eso, ustedes deben tomar además de la radiografía simple de la articulación o del sitio fracturado, es una recomendación que les doy. Si ustedes tienen un segmento fracturado, ustedes la radiografía que tomen deben tener la articulación por encima y por debajo de ese segmento fracturado. Por ejemplo, si yo tengo una fractura del fémur, yo debo ver muy bien la rodilla y muy bien la cadera. Si yo tengo la tibia fracturada, debo ver muy bien la rodilla y el cuello de pie. Si tengo una fractura de antebrazo, es importantísimo ver la muñeca y el codo. ¿Por qué? Porque pueden haber lesiones asociadas. No es infrecuente que uno tenga, por ejemplo, una fractura del fémur con una fractura de la cadera o una luxación de la cadera. Entonces es muy importante que ustedes no dejen pasar
que cuando están valorando un segmento fracturado, ustedes estén seguros que la articulación por encima y por debajo de ese segmento está bien. Lo mismo se aplica para una articulación lesionada. Tiene una luxación de la rodilla, un accidente en motocicleta. Tipo en una moto, pues volado y se chocó la rodilla contra el bumper de un carro. El tipo tiene una luxación, una luxofractura de rodilla. Tiene fractura, por ejemplo, los platillos tibiales con la rodilla luxada. Usted se enfoca en el manejo de la rodilla porque es una urgencia, tiene la luxación de la rodilla, hay que manejarla ya, pero es muy importante tomar una radiografía del fémur, o sea, el segmento que está por encima y por debajo de esa articulación lesionada, porque este paciente podría, por ejemplo, tener una fractura del cuello del fémur asociada. Entonces es muy importante que ustedes hagan eso. Otras imágenes complementarias para las fracturas son los TAC. El TAC, la tomografía axial, es muy buena, sobre todo en fracturas articulares, en fracturas de la pelvis, porque a veces, por ejemplo, tenemos un paciente con una lesión en la cadera, tuvo una lesión iban en un carro, se accidentaron, el que iba en el puesto del copiloto se dio con la rodilla contra el tablero, le duele muchísimo la cadera, eventualmente tuvo una luxación de caries, se la reducen y no se documenta que además tiene una fractura posterior del acetábulo como se ve en este TAC. Entonces, las fracturas de pelvis casi siempre se asocian con TAC para poder ver mejor la imagen en tercera dimensión. Lo mismo se aplica para las fracturas de articulaciones. Cuando tiene una luxofractura de la rodilla o una luxofractura del tobillo, sobre todo en pacientes grandes, uno a veces no puede valorar bien cuáles son los segmentos que están fracturados y si hay un trazo intraarticular y si está comprometida esa articulación. Entonces, el TAC nos va a sacar de esa duda. Y ni qué hablar de la columna. En la columna del esqueleto axial, pelvis y columna, el TAC tiene muchísima utilidad, sobre todo en lesiones traumáticas. Entonces el TAC es un estudio muy bueno, muy complementario de las imágenes que uno debe tener para una valoración de una fractura. ¿Cómo es el manejo de las fracturas en general? Las fracturas, en la mayoría de los niños y en las fracturas no desplazadas, el manejo es con reducciones cerradas, es decir, alineando el hueso que está fracturado e inmovilizando ese hueso fracturado con un sistema que usualmente es un yeso para que se produzca la consolidación y la cicatrización de ese hueso y que se mantenga alineado el hueso mientras que el hueso consolida, mientras que el hueso pega. Pero ustedes no deben poner yesos cerrados, ¿no? Ojo con eso. Un médico general no pone yesos cerrados. Para uno por un yeso cerrado tiene que tener experiencia. Un yeso mal puesto es peor que la enfermedad. A veces hacemos también manejo en fracturas desplazadas con sistemas de osteosíntesis. Entonces tenemos muchos sistemas de osteosíntesis que básicamente consisten en alinear el hueso y de alguna manera estabilizar ese hueso mientras que ese hueso cicatriza y consolida con algún sistema de fijación que pueden ser tornillos, placas, clavos. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo. Este niño tiene una fractura bilateral de fémures. Miren cómo tiene una fractura transversa del fémur derecho, una fractura oblicua en espiral del fémur izquierdo y se optó por un sistema de fijación que eran unos clavos flexibles que se meten dentro del fémur derecho y unos tornillos interfragmentarios para fijar la fractura del fémur del lado izquierdo. A veces en fracturas de codo hacemos fijaciones con clavos, como en este caso esta fractura supracondilia de un niño que está muy desplazada y miren cómo se pone el hueso en su sitio y se fija con los clavos percutáneos que duran con los clavos durante un mes, mientras que el hueso consolida y después se quitan esos clavos. A veces hacemos pues osteosíntesis con fijadores, sobre todo en fracturas abiertas, en donde el fijador externo no solamente está estabilizando la fractura, sino además está permitiendo el manejo de los tejidos blandos, porque esos pacientes usualmente requieren varios lavados y a veces el concurso de cirugía plástica para hacer colgajos y cubrimiento, porque el hueso queda muy expuesto. Entonces los fijadores externos pueden ser métodos temporales de tratamiento o métodos definitivos, esperando que el hueso consolide y permiten el manejo de los tejidos blandos. Bueno, ahora luxaciones. Doctor, qué pena una pregunta. Sí. Sí, tal vez la pregunta parezca un poco boba, pero, o sea, un médico general como tal, entonces, ¿qué puede hacer o qué debe hacer cuando llega una fractura? Inmovilizarla. Muy bien inmovilizada. Y si es una fractura abierta, ustedes van a tener su seminario de fracturas abiertas y deben aprender a lavar una fractura abierta. Entonces usted debe aprender a lavar la fractura abierta, qué cosas se le dan a un paciente, qué antibióticos se administra y cuál es el protocolo de manejo de una fractura abierta y también cómo se inmoviliza. Entonces también una charla de inmovilizaciones donde ustedes aprenden a poner una férula inguinopédica, una férula braquimetacarpiana, pero en general lo importante es que ustedes se familiarizan cómo se clasifican en general las fracturas, cómo se lee una radiografía, cómo se documenta que ese paciente tiene una fractura, que es lo que les dije, las radiografías,
y ya pues el detalle de qué se hace, básicamente uno de médico general no trata fracturas, es decir, uno a veces no tiene la información suficiente como para decir, oiga, yo le voy a poner el yeso, venga en un mes y miro, no. A menos de que uno pues lea muchísimo y aprenda bien a documentar cuándo es una fractura no desplazada, cuándo se puede manejar, cuándo... Pero lo más importante para ustedes es que ustedes deben aprender a inmovilizar muy bien y el manejo es ese, es manejo analgésico, inmovilización y una adecuada remisión pues al paciente para que le hagan su tratamiento de la fractura dependiendo de la gravedad de la cosa, ¿no? Entonces esa es la idea. Las luxaciones... Doctor, Gracias. ¿Sí? una pregunta. ¿Después de las fracturas se debe tomar, por ejemplo, una radiografía de control o algo así, o no es necesario? Pues si tú inmovilizas y quieres saber si quedó bien inmovilizado y si la fractura está bien alineada, podrías tomar una radiografía. Lo que pasa es que usualmente pues ustedes alinean y inmovilizan y ya con la radiografía inicial, digamos que el médico, el ortopedista que lo va a tratar al paciente, pues ya puede mirar si hace radiografías complementarias. Pero si ustedes de entrada hacen una muy buena radiografía AP y lateral del segmento fracturado, ustedes documentan que la articulación por encima y por debajo no tenga lesiones, y además hacen una muy buena inmovilización, ustedes están haciendo el 70% del manejo del paciente. Porque ya uno va bien documentado, no hay cosa más chévere que cuando uno le llega un paciente remitido de un hospital, de un pueblo, de una zona lejana, donde llega con todo, con las radiografías bien tomadas, el paciente bien inmovilizado, y que uno sabe exactamente, y ustedes además documentan si fue una fractura abierta o no, y si se trata o no de una fractura patológica. Entonces es una muy buena historia clínica, el enfoque en fracturas es muy importante que ustedes hagan una buena historia, dónde ocurrió, cómo ocurrió, en qué circunstancias ocurrió, qué fue lo que lo fracturó. Usted lo llama por teléfono y dice, doctor, tengo una fractura de fémur de un señor que le pegaron un tiro con un galil a 1 metro de distancia. ¿Usted qué se imagina ya con eso? Una fractura seguramente terrible. O un paciente que se cayó desde un 5.º piso, pues usted ya se imagina que la lesión es muy grave. No, es que se resbaló en la ducha y se cayó, pues ya de pronto no es tan grave, ¿cierto? Entonces digamos que la historia es muy importante, que ustedes hagan un enfoque y cuando les lleguen fracturas abiertas, recomendación, tomen fotos con su celular de la extremidad lesionada. A veces llegan pacientes con fracturas abiertas grado 3C, con lesión vascular, lesión severísima por aplastamiento, que eso ya se considera casi que una amputación traumática. Y entonces, claro, me lo operaron allá en el hospital y me le quitaron la pierna y es que el médico, él llegó bien y no sé por qué no le pegaron la pierna. Entonces empiezan los problemas médico-legales, entonces uno tiene una buena foto del paciente, ya el día que el juez mire la foto dice, no, esto no había nada que hacer. Entonces buena cosa tomarle una foto a la extremidad lesionada y una foto a la radiografía y la guardan. Ponen ahí archivos de fotos de posibles problemas. Miren que en mayoría de problemas médico-legales son con trauma. Con pacientes en ortopedia es trauma y pacientes de accidentes de tránsito y cosas así. Entonces es bueno tener documentado. Hoy la ventaja que tenemos es que tenemos celular, entonces siempre hay una cámara disponible. Muy bien. Luxaciones. Luxaciones es la pérdida de la relación de continuidad de una articulación, es decir, la pérdida del contacto que tienen los dos componentes que hacen esa articulación. Aquí vemos una luxación de un codo, vemos una luxación de un dedo de una mano, miren la luxación de una cadera. Entonces las luxaciones pueden ocurrir en cualquier parte donde hayan articulaciones. Uno puede tener una luxación de los dedos de la mano, luxación del carpo, luxación de la muñeca, luxación del codo, del hombro, el miembro superior. Puede tener uno una luxación de la cadera, de la rodilla o del cuello de pie. Pero ojo, algunas articulaciones no se pueden luxar sin fracturarse. Por ejemplo, uno no tiene una luxación del tobillo solita. Uno tiene una luxofractura del tobillo. Es muy raro que uno se le salga el cuello de pie, se le luxe, como la fractura abierta que vieron en la radiografía anterior. Y por aquí está la luxofractura del tobillo. Y esta luxofractura es imposible que uno se haga esto si no se fractura alguna zona del hueso de los valéolos, por ejemplo. En la rodilla sí puede haber una luxación neta, que solamente sea luxación. Entonces, miren aquí una luxación de la rodilla, una luxación del tobillo con fractura, una luxación de la articulación acromioclavicular. Y bueno, las luxaciones de la columna, pues sí son muy graves, ¿no? Uno, si tiene una luxación de la columna cervical, pues generalmente es una luxofractura y eso, pues hay lesiones muy, muy graves como las lesiones de la columna. Entonces, las luxaciones son una urgencia en ortopedia, 100%. Paciente con una luxación, ustedes deben hacer la reducción de esa luxación y eso sí tienen que aprenderlo a hacer si son médicos, si están en un servicio de urgencias. Usted no puede dejar a un paciente con la rodilla luxada 8 horas a que llegue el ortopedista o al día siguiente que llega el ortopedista que va al pueblo. Usted tiene que saber cómo reducir una luxación de una rodilla, cómo alinear la luxación de un tobillo, qué hacer con una luxación de una cadera y de un codo
o de un hombro, muy importante. Aquí, por ejemplo, es una luxación de hombro, miren la luxación anterior de hombro. Aquí está la glenoides y aquí está el hombro luxado. No sé si alguien del grupo alguna vez ha tenido una luxación. ¿Alguien se ha luxado el hombro? Usualmente algunos de los estudiantes han tenido una luxación. Pero eso es una urgencia, duele muchísimo y es muy grave, sobre todo la luxación de rodilla, es una urgencia. La luxación de rodilla es una superurgencia y es tal vez la luxación más grave del esqueleto porque se asocia con lesión vascular de la poplitea. Si no se reduce una luxación de rodilla, el paciente puede presentar una isquemia y le presenta una lesión muy severa isquémica y un síndrome compartimental, con la posibilidad de que pierda su extremidad, que termine amputado. Entonces, una luxación de rodilla es muy importante reducirla. ¿Qué es reducirla? Pues ponerla otra vez la articulación en su sitio mediante maniobras. ¿Qué se hace después de reducir una luxación de rodilla o de cualquier articulación? Pues se inmoviliza y se esperan que los tejidos blandos cicatricen y el paciente pueda volver a utilizar esa extremidad. Cuando se asocia a una luxofractura, pues entonces uno tiene que reducir la luxación, sigue la fractura, como en el tobillo, por ejemplo, y el paciente pues tendrá que ser sometido a cirugía por parte de un ortopedista que le haga la osteosíntesis del tobillo y entonces la articulación pues vuelve a restituir su anatomía normal. Los esguinces, ¿qué son? Los esguinces son básicamente lesiones ligamentarias de todas las articulaciones donde hay ligamentos. Entonces uno tiene ligamentos en el codo, en la muñeca, en el hombro. Muy frecuentes los esguinces en la rodilla y los más frecuentes de todos los esguinces del tobillo. ¿Quién no ha tenido una tronchada de tobillo, un esguince de tobillo? Entonces las lesiones de los ligamentos que están en las articulaciones se habla de esguince. Los esguinces pueden ser muy serios, muy graves o muy leves. En general, por ejemplo, en el caso del tobillo, no tiene un ligamento normal como se ve acá. Un grado 1, un esguince grado 1 es que ese ligamento se distendió y simplemente duele un poquito porque está distendido, pero se inflama y no más. En el grado 2 hay una ruptura parcial de ese ligamento y en el grado 3 es una ruptura completa. Entonces en el tobillo específicamente tenemos varios ligamentos que eventualmente se pueden lesionar. Tanto en la parte interna está el ligamento deltoideo como en la parte externa están los ligamentos peronero astragalino anterior, peronero calcáneo y peronero astragalino posterior. Esos ligamentos le dan estabilidad al pie, al tobillo de pie, perdón. Pero ¿qué función tienen además los ligamentos en un tobillo, por ejemplo, además de dar estabilidad, de mantener la articulación estable para que pueda funcionar como articulación? ¿Alguien sabe cuál es la función que tiene un ligamento, esos ligamentos en el tobillo o en la rodilla, por ejemplo? ¿Alguien por ahí que sepa? ¿Alguien sabe en qué es la propiocepción? La propiocepción tiene que ver con unos receptores que existen en esos ligamentos y que nos dan una información al cerebro de cuál es la posición de esa articulación. Entonces es como una suspensión inteligente. Cuando ustedes van caminando en un terreno irregular, su tobillo tiene esos receptores de propiocepción en los ligamentos del tobillo y le va diciendo al cerebro de manera inconsciente cómo está el terreno y usted va haciendo los ajustes. Cuando uno se lesiona un tobillo específicamente, esto es información desde ya para ustedes, lo más importante, sí, es muy importante inmovilizar y ponerle una inmovilización al paciente, ponerle muletas y esperar a que esos ligamentos se reparen y cicatricen. Pero es muy importante después de eso hacer una adecuada rehabilitación para que se vuelvan a reeducar esos receptores de propiocepción. Pues si no, al paciente le pasa que cada vez que pise una piedrita vuelve y se troncha el tobillo. Muchas mujeres que tuvieron esguinces en su infancia, después usando zapatos de tacón y esas cosas, viven con el cuello de pie esguinzado y es porque no tuvieron una adecuada rehabilitación. Entonces es muy importante esto. Cuando son rupturas grado 3, a veces hay que hacer reparación quirúrgica de ese ligamento completamente roto. A veces tenemos esguinces en la rodilla con lesiones de los colaterales. En la rodilla, por ejemplo, hay un colateral interno y un colateral externo y a veces se rompe completamente ese colateral, inclusive asociándose a lesiones de meniscos. Y a veces hay que inmovilizar y hacer un manejo pues, quirúrgico, cuando es muy severo, cuando el bostezo que se produce en esa articulación es muy grande porque el ligamento está completamente roto. Pero en general el manejo es inmovilización y esperar a que el ligamento se repare. Aquí, por ejemplo, en la rodilla, tenemos los colaterales y a veces pasa eso, un colateral interno, un colateral externo. Si yo me lesiono el colateral externo, ¿qué pasa? Pues yo, si lo tengo completamente roto, si yo hago una prueba de valgo a esa rodilla, pues se me abre completamente la articulación en esa zona. Lo mismo pasa si está el colateral interno lesionado, yo le hago valgo, entonces pues se abre la rodilla. Entonces eso hace una estabilidad lateral de la rodilla, los esguinces
Entonces, la misma historia que en el tobillo se clasifican desde el normal hasta el grado 3. Manejo en general, pues lo mismo que en el cuello de pie, es una inmovilización. En el codo pueden haber esguinces, en la muñeca también pueden haber esguinces. En general, el manejo es inmovilización y documentar con una radiografía que no existe una lesión ósea asociada, una fractura. Aquí la cromoclavicular. Hay una clasificación de las esguinces de la articulación cromoclavicular y tiene que ver básicamente cuando se rompen o no se rompen estos ligamentos que son el conoide y el trapezoide. Cuando yo me hago una luxación acromioclavicular o un esguince acromioclavicular, si yo tengo solo esguince, generalmente se produce un dolor en esa zona y hay una presión ahí en la articulación acromioclavicular que me duele mucho, pero cuando ya se rompen los ligamentos, podemos hablar casi que de una luxación acromioclavicular. ¿Por qué? Porque la clavícula se levanta y se asciende completamente. En algunos pacientes, sobre todo después de los grados 3, y que son pacientes deportistas, hay que hacer una reparación de esos ligamentos para dejar la articulación otra vez como estaba. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta sobre esguinces. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Yo puedo diferenciar clínicamente un esguince y una luxación? Claro, la luxación tú tienes ruptura de todas las estructuras de la articulación y prácticamente está perdida la relación que existe en la articulación. ¿Me explico? Tú, una luxación de rodilla, pues póngale la firma que tiene rotos los colaterales, el cruzado, todo. Una luxofractura del tobillo, se rompió todos los ligamentos laterales del tobillo. Entonces, en general, las luxaciones se asocian con una lesión de tejidos blandos muy importante. Lo mismo pasa en la cadera y en el codo. En los esguinces, pues no. En los esguinces, pues tú tienes, puede haber simplemente distensión de esos ligamentos, la articulación permanece en su sitio, y lo único es que cuando es una ruptura completa, un esguince grado 3, donde el ligamento se rompió, pues definitivamente sí se abre la articulación un poco, se hace como un bostezo. Por ejemplo, el caso típico es la rodilla. Es roto completamente el colateral interno. ¿Qué pasa? Cuando tú haces valgo de esa rodilla, pues se abre, se hace un bostezo. Pero la articulación sigue estando en su sitio porque hay otras estructuras que la mantienen en su sitio. Doctor, una preguntita. Sí. ¿Qué tan cierto es que la rápida, pues, como acomodación de una luxación ayuda muchísimo a la recuperación? Claro, es que es una urgencia, por eso te decía. Si tú tienes una luxación de rodilla, eso es una urgencia porque tienes un problema vascular que puede ser muy complejo, sobre todo con la arteria poplitea. Porque en esa zona no es distensible, está en el canal de Hunter ahí metida y está atrapada. Entonces, si usted tiene una luxación de la rodilla, pues probablemente se produzca un desgarro de la íntima de esa arteria. Y si usted no restituye la posición de articulación pronto, probablemente se hagan unos trombos y se haga una obliteración y pues un tema vascular muy grave. ¿Qué pasa con la cadera? La cadera cuando se le usa, le deja de llegar a esa cabeza femoral sangre. Y entonces puede ocurrir que se necrose la cabeza femoral. Entonces uno tiene 6 horas de plazo máximo para hacer una reducción de una luxación de cadera. Si usted no lo hace en ese tiempo, probablemente ese paciente está condenado a tener una necrosis avascular de la cabeza femoral. Es por eso es tan importante. Además, ¿qué pasa con el cartílago articular cuando estoy luxado? Cuando yo no tengo la articulación en mi sitio, el cartílago se nutre realmente por el líquido sinovial y si no hay una fisiología normal en esa articulación y no se está nutriendo como es ese cartílago, puede haber un fenómeno que se llama la fibrilación del cartílago y es que comienza a producirse un problema en el cartílago de reblandecimiento de ese cartílago. Y una cosa también muy importante, póngale que usted se luxó el hombro y no se lo reducen. Si usted dura con el hombro luxado más de 2, 3, 4 días, ya no es una luxación aguda, es una luxación crónica, inclusive puede haber una luxación inveterada de la articulación y es el paciente que se quedó con la articulación luxada y después eso para reducirlo toca abrir la articulación y ponerla en su sitio y se crea un fenómeno de fibrosis en esa articulación muy grave que después impide la recuperación completa de la movilidad. Entonces es muy grave una luxación inveterada, por ejemplo. Entonces sí, es una urgencia y hay que hacerlo pronto la reducción. Con las Doctor, tendinitis, ¿sí? siempre que hay luxación, ¿hay ruptura de los ligamentos o puede que se haya luxado, pero los ligamentos, o sea, no se hayan como alcanzado a romper? Muy difícil, porque es que acuérdate que los ligamentos le están dando una estabilidad intrínseca a esa articulación. Tienen una tensión que permite que la articulación
Los ligamentos, casi todas las articulaciones son como bisagras y los ligamentos son como esas estructuras que están alrededor de esa bisagra que mantienen la bisagra en su sitio. Entonces, si tú tienes una luxación, ¿qué pasa? Pues se rompen todas las estructuras, se rompe la cápsula, se rompen los ligamentos, todo. Es muy raro que tú tengas un paciente con una luxación de rodilla que no tenga rota la cápsula completamente, los ligamentos cruzados, por ejemplo, eso es muy frecuente. Entonces, lo mismo pasa en el codo, el colateral interno del codo, después de una luxación de codo, probablemente se rompa ese ligamento. A veces ocurre que hay una gran distensión y no es una ruptura completa. Y el paciente, digamos que después de la reducción de un codo luxado, tú mides la estabilidad del codo y ves que es un codo que está estable, pero a veces no. A veces ese codo queda inestable. Tú la reduces la articulación luxada y sigue muy inestable, en cuyo caso pues hay que hacer una reparación ligamentaria para que vuelva a tener estabilidad. Lo mismo se aplica en la rodilla. Usted tiene una luxación de rodilla, usted la reduce y la pone en una férula o a veces toca por un fijador externo que se llama un fijador transarticular, que es con los clavos en la tibia y en el fémur para que la articulación se mantenga en su sitio. Y después hay que hacer reparaciones de todos los ligamentos, si no vuelve y se luxa. Como no tiene nada que lo estabilice, se sale fácil otra vez. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen luxaciones traumáticas del hombro y que hacen una luxación habitual del hombro. Fíjate que la historia es que el tipo iba jugando fútbol, se luxó el hombro y de pronto ya le reducen el hombro y después esa persona va en una buseta o en un bus y frena y jala y pum, se vuelve y se luxa. Y comienzan a hacer luxaciones a repetición y es dado porque efectivamente los ligamentos se rompieron, no se estabilizaron, quedó una lesión además probablemente cartilaginosa y por ahí se vuelve a salir la articulación. Entonces ese paciente hay que operarlo y reconstruirle los ligamentos y hacerle una reparación de la superficie articular como se hace en la cirugía que hacen de hombro para luxación de hombro. Esa es la idea. Bueno, las tendinitis, ¿qué son? Son inflamaciones de los tendones, que pueden ser generalmente de origen inflamatorio o infeccioso, que podría ser, después les hablo sobre tendinitis infecciosa, pero también es de origen traumático. Entonces uno puede hacer una tendinitis, por ejemplo, de los tendones del manguito rotador, o puede hacer una tendinitis de la muñeca en un paciente que juega tenis y empieza a doler la muñeca y es que está haciendo una tendinitis de los extensores de la muñeca, o una tendinitis de un colateral de la rodilla o el tendón patelar se puede inflamar, o una tendinitis del Aquiles también. A veces en algunas lesiones deportivas el paciente tiene muchísimo dolor en esa zona del tendón. Entonces, la tendinitis básicamente es un proceso inflamatorio. Y ¿cómo lo documenta uno? Porque uno pues encuentra que el dolor está localizado en la zona donde llega ese tendón. ¿Los tendones qué son? Los tendones son todos generalmente terminaciones de masas musculares. Entonces, el tendón del bíceps, pues, sí, es la masa muscular del bíceps que se inserta mediante un tendón que se llama el tendón del bíceps. Entonces, esas zonas tendinosas se pueden inflamar y el manejo generalmente es un manejo para una lesión inflamatoria, que quiere decir inmovilizar la articulación o el segmento que está comprometido y además dar algún medicamento que produzca efecto antiinflamatorio, generalmente tomado. A veces no mejoran y a veces hay que recurrir a infiltraciones con algunas sustancias que pueden producir, ayudan a desinflamar ese tendón inflamado. Yo, por ejemplo, tengo ahorita un pulgar en gatillo, entonces ayer me chuzaron en la mano de la izquierda porque tengo un dedo ahí inflamado, un tendón del pulgar, y vamos a esperar a ver si eso logramos que se desinflame ese tendón inflamado. Me produce muchísimo dolor mover esa mano, y si no, pues van a tener que hacer una cirugía donde me liberan el tendón que está inflamado para que no se siga bloqueando ahí en las poleas. Entonces, a veces en el hombro ocurre lo mismo, a veces hay que hacer infiltraciones del hombro, a veces en la rodilla hacer infiltraciones, pero ustedes no se pongan a poner infiltraciones con corticoides porque acuérdense que los corticoides producen degeneración de los tejidos, ¿no? Entonces, eso debe ser hecho por una persona que tenga experiencia, idealmente con corticoides de depósito. Casi siempre se usa metilprednisolona y a veces asociado con algún analgésico y a veces con silocaína pues para disminuir el dolor de la punción. En general, pues el manejo es inmovilización y antiinflamatorios. Y por último, los desgarros musculares, que son las rupturas. ¿Sí? Doctor, qué pena. O sea, las infiltraciones se hacen en caso de que después de inmovilizar no se da el dolor. Cuando ya llevas mucho tiempo con esa molestia, sigues con una tendinitis una tendinitis que se llama la tendinitis de Kerbein, que es producida por una inflamación del primer compartimento, primer y segundo compartimento de la muñeca en la extensión. Entonces se inflaman muchos esos tendones, al paciente le duele muchísimo extender la muñeca, levantar el pulgar, entonces
Primero se le pone una férula con una espica al pulgar, el paciente está un par de semanas, 2, 3 semanitas inmovilizado, unos antiinflamatorios juiciosos, y sigue con el dolor, entonces ya se decide hacer una infiltración. Si con la infiltración no mejora, a veces hay que recurrir a liberar ese tendón que está inflamado. Casi siempre, pues como casi todos los tendones tienen una vaina tendinosa por encima y a veces transcurren a través de poleas y de sitios donde hay estructuras que los mantienen en su sitio, como por ejemplo el ligamento anular, el ligamento dorsal del carpo, o las poleas que existen en los tendones de las manos. Entonces a veces hay que hacer una liberación quirúrgica, es muy raro. Pero sí, digamos, recurrir a las infiltraciones es algo ya como último caso, ¿no? Casi siempre con inmovilización y quitar el factor de riesgo que está produciendo la tendinitis. Entonces, si yo estoy jugando tenis y tengo una tendinitis en el codo, un codo de tenista, pues seguramente lo estoy haciendo mal. No estoy estirando bien, estoy cogiendo la raqueta inadecuada, el grip de pronto está mal diseñado. De pronto la persona que hace una tendinitis del Aquiles, entonces, ¿qué le pasa? Es un corredor, entonces va uno a mirar y resulta que los tenis no son los adecuados, no está estirando adecuadamente después de correr, hay retracciones severas del gastrosóleo, entonces todas esas cosas hay que quitarlas, porque si no sigues con el problema traumático. Tendinitis de la mano, por ejemplo, en trabajadores de flores, las niñas que cortan flores, cortadores de flores que todo el día están con las tiras dándole, pues eso es una lesión repetitiva básicamente laboral. O la persona con una tendinitis de la muñeca por el computador de manera inadecuada, colocada el teclado de manera inadecuada, pues uno tiene que mirar también esa parte ergonómica para que el paciente de alguna manera quite el factor de riesgo que hace que siga con la tendinitis. Entonces, Doctor, qué pena. ¿sí? Es que me surgió una duda respecto a la radiografía en el esguince. ¿También se pide una API lateral? La misma vaina. Listo, Una gracias. radiografía de la articulación para mirar que no hay una fractura asociada. Usted puede tener un esguince del tobillo, por ejemplo, se salieron de fiesta, pues, y iban taconadísima y ¡pum! Una tronchada del tobillo, se le pone ese tobillo súper hinchado como una morcilla, pues a las 15 minutos ya está negro, así grande. Entonces, ¿qué pasa? No necesariamente uno tiene un esguince, puede tener una luxofractura. No es muy frecuente, la lesión está bajándose el andén medio alegre uno y ahí tiene su luxofractura del tobillo. Entonces, es importantísimo documentar que no haya una lesión asociada, porque imagínate tú que lo inmovilicen a uno, lo manden para la casa y lo que tiene es una fractura. Entonces, siempre, en general, en los esguinces, se toma una radiografía para estar seguros de que no hay nada más. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Considerando que en casos así como de fracturas o esguinces muy severos, hay un proceso inflamatorio muy importante y se va a inmovilizar, yo tengo que tener alguna consideración de que haya un riesgo de trombosis. Sí, pues si vas a inmovilizar a un viejito o una persona con fractura de riesgo, claro. Los pacientes con fracturas, que dentro del manejo de las fracturas se hace la profilaxis antitrombótica. Por ejemplo, un paciente que tuvo un señor de 70 años con una fractura de tibia que le pusieron una placa o va a estar inmovilizado, claro, hay que ponerle profilaxis. Sobre todo en pacientes con factores de riesgo y pacientes mayores, ¿no? En niños es muy raro. Doctor, ya que usted lo menciona, qué pena. Si un paciente llega en estado de intoxicación y necesita una reducción de urgencia, ¿se le hace en ese estado o se espera? O sea, muy borracho, digamos. Pues mire, la verdad es que algunas luxaciones las podemos reducir con anestesia local. Por ejemplo, la del codo, uno puede infiltrar marcaína dentro de la articulación y reducir a un codo luxado, o a veces el hombro se puede. Pero generalmente un paciente muy borracho es mejor esperar a que le pase la borrachera para poder hacer la cosa, porque es que si no es muy difícil hacer en urgencias. Además que eso duele mucho, entonces uno es bien hincho y que además lo cojan a reducir el hombro luxado. Se puede usted poner a que el borracho le pegue. Entonces, la otra cosa es que se considera pues estómago lleno, entonces el paciente pues para anestesiarlo es un camello. Tengo que esperar un poco a que pase. Si ya requiere anestesia pues por la luxación, pues sí toca esperar a que tenga pues la posibilidad de anestesiarlo. Ojo con ponerse ustedes a hacer reducciones de luxaciones dándole al paciente benzodiazepinas en urgencias. Ahora no tanto porque ya ahora existen más protocolos de estas cosas, pero yo me acuerdo yo de residente grande, los residentes chiquitos, ponerle benzodiazepina
midazolam a un paciente para reducir el hombro y el paciente hacía paro respiratorio y corra pues a buscar un ambu y corra pues porque el paciente está en paro, en apnea. Entonces uno, ojo con eso, ojo con medicamentos como la morfina, como el meperidina, como las benzodiazepinas, deben ser administradas con un carrito de paro ahí cerca, ¿no? No sea el diablo que el paciente le haga algo y se le muere a uno en urgencias pues, por no tener cómo ventilarlo. Entonces, se pueden utilizar esos medicamentos para reducir una luxación, pero siempre con la supervisión de que exista la posibilidad, pues no con la supervisión, con la disponibilidad de algo que le permita a usted tener la vía aérea permeable y no le vaya a pasar eso. Perdón. Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando ponemos fijadores de óseos en niños, ¿se dejan o cómo es el manejo de los fijadores óseos en niños? Lo mismo que en los adultos, puede ser un manejo definitivo, un manejo temporal, de acuerdo a lo que hayas puesto el fijador. A veces en el damage control uno tiene que poner fijadores. Parte del manejo del damage control en general, tanto de niños como de adultos, es el uso de los fijadores externos. Porque tú tienes que estabilizar huesos fracturados de huesos largos para poder llevar al paciente a la unidad de cuidado intensivo y hacer el manejo de las otras lesiones que tiene asociadas. Por ejemplo, un chino atropellado pues con lesión del hígado, lesión de víscera hueca, trauma cerrado de tórax, y trauma craneoencefálico y además fractura de tibia y fémur. Eso pues no lo puedes pasar a cirugía, hacerle la osteosíntesis. Son los fijadores externos y esperar. Entonces sí se usan para eso y a veces se dejan, a veces no. Depende de cómo es la evolución del paciente y qué tanto uno logró estabilizar. En principio, uno casi siempre antes de 3 semanas, después de hacer el manejo de control de daño, uno quita el fijador y hace un manejo definitivo con un sistema de fijación que sea interno. Porque los fijadores siempre son un camello. Que si para el pobre paciente, pues 2 o 3 meses con un fijador no es tan chévere. Entonces, a menos de que requiera otras cosas, pues no se deja el fijador. A veces los fijadores se usan no solamente para el manejo inicial de la estabilización de la fractura y el manejo de tejidos blandos, sino que a veces el paciente pierde un segmento óseo. Usted puede tener una fractura conminuta con una explosión pues, del hueso por una lesión por arma de fuego de altísima velocidad, pierde un segmento de ese hueso, por ejemplo, pierde toda la parte medial de la tibia, toda la parte del segmento de la parte media de la tibia, y tiene que eso queda pues en la mesa de cirugía porque al hacer el lavado de la fractura abierta se quedó con esos fragmentos de hueso en la mesa porque pues no hay que hacer, no se pueden dejar ahí si no se infecta. Entonces el paciente hay que hacer un procedimiento reconstructivo en el cual posiblemente más adelante se le vaya a hacer un alargamiento o un transporte óseo. Eso se hace también en trauma. Entonces el fijador sería el método definitivo de manejo porque no solamente va a manejar los tejidos blandos, los injertos que le ponga, la estabilización de la fractura y el evitar la infección, sino más adelante ese fijador, de pronto modificándolo, uno va a poder hacer un transporte óseo. Entonces ese es el manejo de los fijadores. Listo, doctor, muchas gracias. Ok. Bueno, y los desgarros, por último, son lesiones parciales o totales de una masa muscular. Uno puede tener una lesión grado 1 donde simplemente las fibras musculares se distienden, es el desgarrito pues bobo que le da a uno jugando, corriendo y que le duele unos días y listo. Uno puede tener un desgarro mucho más grande donde hay sangrado y limitación funcional importante cuando es el grado 2, o una lesión muy grave, una lesión grado 3, donde se rompe completamente la masa muscular, como le pasa a veces a algunos físico-culturistas que están haciendo press de bíceps y de pronto, pum, se les rompe el bíceps. Entonces, o en un jugador de fútbol, una lesión de los gemelos severa. Estos pacientes pues ya tienen una lesión muy grave, se palpa un hueco ahí pues en la zona de la masa muscular y esos pacientes a veces requieren una reparación quirúrgica de la masa muscular con sutura de la fascia pues para que vuelva a cicatrizarse ese músculo. Ustedes entenderán que esto no se repara con un músculo otra vez, ¿no? Cuando se le rompe completamente la masa muscular de un músculo, pues, por la redundancia, entonces uno ya lo que va a cicatrizar son con fibrosis, ¿no? Va a ser una fibroblastos y ahí lo que va a haber es un tejido fibrótico que une las dos masas musculares. Después hay que hacer pues, ejercicios de rehabilitación y para que vuelva a tener una hipertrofia muscular y el paciente recupere la función que tenía de ese músculo. Y por último, las bursitis. Las bursitis son inflamaciones de unos cojinetes grasos que tenemos en muchas de las articulaciones del cuerpo. Nosotros tenemos una bursa en la zona subacromial en el hombro, una bursa en la patela, hay bursas en la zona del trocánter mayor, aquí en la cadera, a veces hay una bursa que está aquí en la zona del olecranon.
Y esas bursas a veces con un evento traumático se pueden inflamar. No necesariamente infeccioso. Hay bursitis infecciosas, también pueden contaminarse. Por ejemplo, un paciente que está jugando fútbol se raspa la rodilla y se le inflama y se le infecta la bursa prepatelar. Entonces ya el cuento no es solamente antiinflamatorios y manejo analgésico e inmovilización, sino que además hay que darle antibióticos y si hace un absceso, pues hay que drenarlo. Entonces, las bursitis, las más comunes son estas, las del hombro, las de la rodilla, las de la cadera y las del codo. Aquí pues se ve las bursas y pues a veces se inflaman y duelen muchísimo. Producen muchísima limitación. El paciente pues tiene una zona ahí de calor en la zona de la bursa inflamada y uno le toma la temperatura, no tiene fiebre, no tiene un proceso infeccioso, pero sí tiene un proceso inflamatorio de origen infeccioso. Bueno, y un pequeño repaso del trauma en los niños. Los traumas en los niños es un poco diferente a los adultos. ¿Por qué? Bueno, preguntas hasta acá de lo que hemos hablado en general de trauma de adultos y en general. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. Uno clínicamente, ¿cómo puede diferenciar una fascitis plantar de una tendinitis del tendón patelar? Por la localización. Tienes una fascitis plantar, te está doliendo la fascia, la planta del pie. Te duele muchísimo cuando caminas y a veces usualmente se asocia con dolor severo en el talón. Una tendinitis del tendón patelar pues te duele en la parte anterior de la rodilla. Y eso tiene que ver básicamente con una lesión traumática en un adulto o un síndrome que se llama el síndrome de Osgood-Schlatter en niños, que es que se les inflama la fisis de crecimiento que tiene la tibia anterior. Pero son diferentes, o sea... Okay. No, me confundí. Yo iba a preguntar, era por el tendón de Aquiles. El dolor en ambas no sería como... No, porque el Aquiles duele mucho más en el Aquiles, te duele más en la masa del tendón, en cambio en la fascitis plantar te duele mucho más hacia la planta del pie. Te duele mucho más desde el talón hacia adelante, porque ahí es donde está la fascia plantar. Y acuérdese que la fascia plantar se inserta en el calcáneo, ahí en la zona anterior del calcáneo, y entonces cuando hay un evento de retracción, inflamación crónica, inclusive puede desarrollarse un espolón calcáneo. Entonces es un poco diferente, en la localización, digámoslo así. Puede haber una tendinitis del Aquiles, puede haber una bursitis del Aquiles, en la parte hay una bursa ahí detrás del Aquiles que se puede inflamar. Puede inflamarse la inserción del Aquiles, síndromes de tendinitis, sobre todo de la inserción. Puede haber una inflamación de la tuberosidad posterior del calcáneo, que se llama la enfermedad de Sever, que es producida en niños, donde la fisis de crecimiento del calcáneo se inflama y les duele muchísimo el talón. Y puede haber el espolón calcáneo, sobre todo en pacientes adultos, y puede haber la fascitis plantar, que es más en la zona del medio pie, como en la zona media del pie, ahí duele mucho. Entonces depende mucho de la localización. Doctor, una pregunta. ¿Qué ayudas diagnósticas existen para clasificar en el esguince la ruptura parcial o total del ligamento? La clínica y a veces se pueden tomar radiografías con estrés. Gracias, doctor. Entonces uno sabe qué tan severo es la lesión. Tomamos usted una radiografía, por ejemplo, en valgo de la rodilla y ve que eso se abre así pues como un bostezo y se ruptura completa. O en el tobillo, a veces hacen radiografías para medir la estabilidad del tobillo. Pero no es muy común, ¿sabes? Más es la clínica. Entre más severo es el esguince, más inflamado está el paciente y más limitado. Partan de la base que un esguince tobillo, por ejemplo, un grado 3 el paciente no puede apoyar. Un grado 1 el paciente llega caminando. El grado 3 no puede ni tocar el piso. Da alaridos cada vez que lo ponen en el piso para apoyar. Entonces, la clínica es muy importante. El edema, la inflamación, el dolor que el paciente tiene es muy importante para saber qué tipo de lesión fue. Y también qué tipo de evento traumático fue, ¿no? No es lo mismo que yo esté parado en la calle y me coja una moto y me den la rodilla a que yo vaya caminando y haga un traspiés. Es decir, me resbale. Es decir, eso te habla un poco de cuál fue la magnitud de la lesión que hubo en ese momento. Perfecto. Yo les decía que los niños es un poquito diferente. Porque los niños, ¿sí? Clínicamente, ¿cómo se diferencia una bursitis de una tendinitis? La localización. Y porque generalmente al paciente con bursitis le duele en el sitio, pero no hay un dolor que se desencadene con el arco en movimiento. En las tendinitis tú reproduces la movilidad que hace ese músculo que está llegando a ese hueso,
por ejemplo, tú le pides que flexione el codo, entonces le duele muchísimo en la zona donde se inserta el tendón del bíceps, donde está produciendo el movimiento. Las tendinitis se ve mucho que uno al hacer el movimiento contra resistencia les duele en ese sitio, donde está inserto el tendón. En las bursitis es más un dolor localizado que a la palpación es doloroso. Entonces uno generalmente y está inflamado en esa zona. En las tendinitis es muy raro que uno vea inflamado el sitio donde está la tendinitis. Duele mucho, pero no es que se vea inflamación. Bueno, vamos avanzando porque no va a cruzar con Andrés, con Felipe, pero bueno. Trauma en niños. Entonces, en los niños, los esqueletos de los niños tienen algunas características y es que son mucho más elásticos. Y las características anatómicas de los niños hacen que el trauma en ellos sea un poquito diferente. Pero en general podemos tener también fracturas patológicas. Ojo con el maltrato infantil. En niños menores de 5 años hay que estar siempre pendientes de que no sea maltrato infantil, sobre todo fracturas de los miembros inferiores y específicamente cadera y fémur. Un chino con una fractura del fémur es un maltrato infantil hasta que no se demuestre lo contrario. Trauma directo o indirecto y casi siempre se produce por lesiones en los niños más pequeñitos, que realmente son lesiones caídas que se producen en la casa. El chino se cae de la silla del comedor, de la cama, brincoteando, haciendo cosas en la casa. Los chinos ya más grandes ya se caen de la bicicleta, el monopatín y ya de actividades mucho más grandes. Hacen actividades como montar en moto y ya karts y cosas que ya son lesiones mucho más severas. Y llega inclusive a asociarse con accidentes de tránsito pues en pacientes ya adolescentes que manejan. Pueden haber accidentes en donde el paciente es peatón y pacientes en los cuales el paciente va en el vehículo. Entonces, las lesiones son muy diferentes de acuerdo a donde haya ocurrido. Ojo con el trauma en niños muy pequeñitos, porque el trauma en niños muy pequeñitos se asocia generalmente con trauma mecanoencefálico. Cuando un chiquito menor de 5 años es atropellado o es embestido por un carro, una moto, una bicicleta, generalmente tienen alguna lesión en alguna extremidad asociada a trauma craneoencefálico porque la cabeza en los niños pequeños menores de 5 años es muy grande, entonces actúa como una masa que produce, pues es muy fácil lesionarse la cabeza en esa edad. Entonces, importantísimo siempre tener eso presente. En general, esta imagen es para acordarles a ustedes que la columna cervical de los niños es un poquito diferente de los adultos y cuando ustedes van a inmovilizar una columna cervical deben estar presentes de que los chinos tienen muchísima más cifosis cervical, entonces uno tiene que colocar al paciente no en una tabla completamente recta, sino lo debe hacer como se está viendo en esta imagen. ¿Para qué? Para que la columna mantenga su angulación en caso de que haya habido una lesión cervical. Siempre en los niños, igual que en los adultos, tenemos que hacer una ABC de la reanimación. El hecho de que sean niños no nos podemos olvidar de eso. Ustedes tienen que descartar lesiones asociadas que generalmente son las mortales. Uno no se muere por una fractura de la tibia. Uno se muere por un trauma craneoencefálico, una lesión cerrada de tórax o de abdomen. Y el trauma osteomuscular pues está, digamos, dentro de la valoración pero inicial, pero no es lo más importante. Entonces no se les olvide la ABC de la reanimación y todas las cosas que tiene que ver uno cuando hace la valoración de un paciente en trauma en urgencias. Generalmente las fracturas tienen en los niños unas fases que son la fase inflamatoria, la fase de reparación, de remodelación. El esqueleto en los niños, a diferencia de los adultos, remodela muchísimo, sí tolera muchas más angulaciones y muchas más deformidades que en los adultos porque el efecto de remodelación hace que el hueso se vuelva a alinear, pero ojo con eso, no es porque deja a los chinos con las fracturas desplazadas. Esa es una ventaja porque cuando uno tiene una falla en el tratamiento, eventualmente el yeso no logró mantener la fractura alineada, pues uno recurre a que, de acuerdo a la edad del paciente, eventualmente tenga remodelación y vaya a quedar bien alineado, pero no significa que los chinos, pues, que se fracturan hay que dejarlos así como llegan y ponerles el yeso, no, hay que reducirlos y ponerlos alineaditos y bien, lo mejor que se pueda para evitar que produzca deformidades, ¿no? Hay un tema con los niños y el esqueleto de los niños y es que son esqueletos cambiantes. Entonces, imagínese usted que usted se fractura a los 3 años y se hace una fractura muy grave en la rodilla con una lesión de la fisis de crecimiento del fémur distal, del fémur como tal, una fractura desplazada, cabalgada, angulada. Ese niño durante el crecimiento puede que quede perfecto, que usted lo opere, le ponga clavitos, le ponga yeso, quede perfectamente armada la fractura y el paciente consolide. Pero ese niño puede tener unas secuelas durante su crecimiento y puede quedar con una pierna más larga que la otra, una deformidad angular. Entonces siempre acuérdense que los esqueletos inmaduros tienen ese gran problema y es que van cambiando en el tiempo porque tienen fisis de crecimiento.
Y al tener fisis de crecimiento, pues las cosas pueden cambiar en el tiempo. Entonces, los más demandados en Estados Unidos de ortopedia son los ortopedistas infantiles. ¿Por qué? Porque, claro, si uno llega a un accidente de tránsito, lo operan politraumatizado y a los 2 años tiene unas deformidades y todo el mundo, ¿cómo así, doctor? Eso fue que quedó mal operado. Y no, señor, no quedó mal operado. Lo que pasa es que tenía lesiones de las fisis y eso produjo a largo plazo una deformidad. Doctor, ¿Sí? yo tenía una pregunta con respecto a eso. Si, digamos, un niño se fractura en una sola pierna, las dos fisis de crecimiento de la tibia y no ha llegado a su pico máximo de crecimiento, ¿no se le haría una osteotomía en la otra tibia para, o sea, para evitar que una extremidad quede más larga que la otra? ¿O cómo se evita esto? Si tiene secuelas por lesiones fisiales y una discrepancia de miembros inferiores por una lesión traumática, usted valora si puede corregir la deformidad en la extremidad comprometida y si puede liberar el puente que se hizo en las fisis o no es susceptible de ser liberado ese puente para que deje de producir lo que está produciendo, ya sea un arresto en la fisis para que no crezca o que la tibia se está deformando. Si eso no fue posible y es muy severa la deformidad y lo que se está diciendo, hay una discrepancia, por ejemplo, una pierna, uno puede hacer un crecimiento guiado y es que usted coloca sistemas de fijación temporales en la fisis de crecimiento de la otra extremidad, reduce un poco la velocidad de crecimiento de esa extremidad y así de alguna manera logra que la extremidad que se lesionó alcance esa extremidad y de alguna manera queden iguales. Es un juego un poco complejo, no es el conocimiento ni el caso de esta charla, pero sí se hace eso. Gracias. Los pacientes con esqueleto inmaduro pueden tener diferentes tipos de lesiones, sobre todo los chinos menores de 5 años tienen una lesión que se llama la deformidad plástica. La deformidad plástica no es más que el hueso muy elástico, se rompen los puentes entre la unión pues, del hueso, sobre todo la parte cartilaginosa, y se produce una deformidad que se produciría como cuando ustedes cogen una rama de un árbol y la doblan y se queda doblada. Así es una deformidad plástica. Entonces, esto es una fractura, se produce una lesión, una microlesión en ese hueso y estas fracturas en deformidad plástica hay que tratar al niño, hay que pasarlo a cirugía, hay que enderezar ese hueso, digámoslo así, y poner una inmovilización que mantenga el hueso derecho. Si usted hace una deformidad plástica, usted la endereza y no le coloca ninguna inmovilización, por memoria vuelve otra vez a la posición en que estaba cuando se fracturó. Entonces la deformidad plástica es una de las lesiones importantes en niños, sobre todo en menores de 5 años. Otra lesión muy frecuente en niños es la arruga que se produce en el hueso cuando se caen por trauma axial. El hueso es muy elástico, entonces si yo me caigo y pongo mi mano, por ejemplo, se me puede hacer una arruguita en la muñeca, en el radio distal, y se produce una arruga en ese hueso o fractura en torus o rodete. Estas fracturitas son muy fáciles de tratar, generalmente son arruguitas en el hueso que no requieren ningún tipo de tratamiento quirúrgico, solo se inmovilizan para manejo de dolor y pegan en 3 o 4 semanas, ya está completamente cicatrizado ese huesito que estaba arrugado y no hay que hacerle nada, ni siquiera radiografías de control. Una fractura un poco más compleja en niños es la fractura en leño verde. ¿Por qué se habla de fractura en leño verde? Porque se hace una similitud de los huesos de los niños con los árboles o con un árbol, una rama de un árbol verde, donde la corteza está verde, donde es muy elástico esa rama y cuando usted intenta romperlo, ¿qué es lo que pasa? Usted se le rompe la rama, pero usted se da cuenta cómo la corteza se despeluca, pero es difícil separarlos. Así mismo se fracturan los huesos de los niños. Los niños tienen un periósteo muy grueso, cuando se fractura el hueso se despeluca totalmente el hueso. El periósteo a veces está íntegro, simplemente se alcanza a romper, pero mantiene el contacto entre los dos segmentos fracturados y lo que uno ve es generalmente una angulación del hueso, con este despelucado que se ve aquí en los huesitos. Entonces es una fractura en leño verde. Y también tenemos fracturas completas como en los adultos, cuando son lesiones traumáticas de altísima energía, donde todo se rompe, pues puede producirse una fractura como la que ustedes están viendo acá. Lógicamente, entre más inmaduro es el paciente, más elástico es el hueso y más común son las fracturas en leño verde, las rodetes y las fracturas de deformidad plástica. Cuando el paciente ya se acerca a los 10, 12, 15 años, pues son mucho más frecuentes los patrones de fractura que se ven en los adultos. Y por último, las lesiones de las fisis de crecimiento. Entonces, el doctor Salter y Harris clasificaron las lesiones de las fisis de crecimiento en los niños. Y esto tiene que ver es cómo se produce la lesión en la fisis y hacia dónde va el vector de fuerza y qué cosas compromete. Entonces, ellos clasificaron las fracturas de las fisis de crecimiento en 5 tipos, es la más comúnmente usada en el mundo. Y hablamos de una tipo 1 cuando el vector de fuerza entra a través de la fisis
rompe la fisis de crecimiento y pasa al otro lado y uno en la radiografía se da cuenta que todo está en su sitio, solamente hay dolor en la fisis al examen físico. Y si uno hiciera una resonancia, pues vería que el cartílago está roto, pero nadie hace resonancia para eso. El diagnóstico es clínico por el tipo de lesión y por la localización del dolor. Entonces las lesiones Salter-Harris tipo 1 son así. Las tipo 2 generalmente se produce una lesión a través de la fisis de crecimiento, por ahí entra el vector de fuerza y sale a través de la metáfisis. Entonces hay una fractura asociada a metafisiaria. Las tipo 2 muy comunes, a veces están desplazadas completamente. Encuentra uno este segmento en esta posición y todo este segmento se desplaza por un lado. Entonces las tipo 2 son así. Las tipo 3 son fracturas donde se lesiona la fisis de crecimiento, pero el vector de fuerza sale a través de la articulación, o sea, compromete la epífisis. A diferencia de la tipo 2, donde está comprometida la metáfisis. Estas tienen compromiso intraarticular, generalmente hay una brecha intraarticular, entonces es muy importante el diagnóstico y el tratamiento. Casi todas estas son quirúrgicas, porque uno tiene que cerrar esta brecha, no puede dejar esta brecha si no se lesiona la articulación. No solamente se rompe la epífisis, sino se rompe la metáfisis, entonces es una lesión que compromete la fisis, la metáfisis y la epífisis. También son generalmente de manejo quirúrgico porque hay que restituir sobre todo la anatomía de la articulación. Y pues el manejo es generalmente soluciones cerradas cuando no hay que hacer nada más, o a veces tenemos que recurrir a métodos de fijación como son clavos lisos o tornillos tratando de no atravesar la fisis. Por ejemplo, aquí una lesión tipo 3, miren cómo se compromete la epífisis, y entonces a lo que se recurre usualmente es como en este caso a poner un tornillo así transverso que reduzca el foco de fractura, restituya pues la superficie articular y de alguna manera la fisis quede organizada para que no se produzcan los arrestos fisiarios de los que estaba hablando, de que a veces, ¿qué es lo que pasa con estas lesiones? Que cuando se lesiona la fisis de crecimiento, pues puede producir un crecimiento más de un lado que del otro en esa fisis y lógicamente va a haber una deformidad. ¿Cuáles son las complicaciones y secuelas de un trauma estomacal en niños? Pueden haber síndromes compartimentales como en los adultos, simbolismo grasa, sobre todo en pacientes adolescentes. Pueden haber zonas de presión, ojo con los yesos y las inmovilizaciones, deformidades angulares cuando se lesiona la fisis de crecimiento, como en este caso más de un lado que del otro, y se produce una deformidad angular por arrestos fisiarios, o a veces una pierna más larga que la otra, lo que produciría pues lo que llamamos una discrepancia, una extremidad más larga que la otra. Como es un esqueleto cambiante, pues entonces hay que estar muy pendientes del seguimiento después de una fractura en un niño, porque uno no puede decirle a los papás que todo está perfecto hasta que no termine de crecer. Entonces, esto pues es un barrido general de las lesiones traumáticas del esqueleto. Lógicamente, cada tema